¿Qué tal? Saludos cordiales, sean bienvenidos una semana más a nuestro programa de entrevistas y actualidad Ventana Abierta aquí en Televisión Miguel Turra, un programa en el que nos asomamos a la actualidad y a los protagonistas del momento aquí en Miguel Turra. Y actualidad ha sido esta publicación que tengo aquí entre mis manos. Es pequeñita pero muy interesante. Es el Diccionario Churriego Castellano, obra de Marcial González Rivero, con quien tenemos el gusto de hablar. Marcial, bienvenido, un placer tenerte aquí en Ventana Abierta. Muchas gracias por haber tenido el detalle de haceros eco de esta publicación. No podía ser menos, porque además es una publicación muy demandada que ha suscitado mucho interés, no solamente esta edición, que es la tercera, porque viene a raíz de las anteriores publicaciones, y precisamente es eso, que tienen mucho interés. Ya se han vendido, me has dicho, más de 1000 ejemplares. Sí, en apenas 10 días hemos vendido más de 1000 ejemplares. También tenemos que agradecer la colaboración de las ONGs, que es para quien va a ir la recaudación. Hay 3 ONGs locales que se dedican a realizar programas en países de desarrollo, y entonces ellos se los llevan y van vendiéndolo, pues no voy a decir puerta a puerta, pero a la gente que van viendo y tal, que además, como es un tema local, es económico y es muy singular, pues la verdad es que, como decía, que se los quitan de las manos. Y luego, aparte de nosotros ahí en la Casa de Cultura, también tenemos pues, para facilitar a quien quiera ir a por ellos. Y aquí habremos vendido ya más de 500, que lógicamente esa recaudación también va a ser para ellos en proporción a la venta que haya hecho cada una de ellas. Lógicamente, a mayor esfuerzo, mayor repercusión económica. Efectivamente, Marcial, y es que había mucha gente que por la calle, cuando se encontraban contigo, cuando coincidían, te decían: Marcial, ¿cuándo la siguiente edición del diccionario? Porque tú sacaste la anterior edición, ¿en qué año? En el año 2008. En el 2008. Sí, que es esta edición más pequeñita y bueno, pues más humilde, ahora ya tiene un poquito más consistencia, más libreto. Ahora, en común también tiene la Torre Gorda, ¿eh? Claro, en su fachada no puede faltar la Torre Gorda, elemento muy identificativo, emblemático de Miguel Turra, nuestra sí. Torre Gorda. Lógicamente es el símbolo de Miguel Turra porque es lo más singular. Lógicamente es una edificación religiosa que no hay muchas parecidas. Hay una en Madrid, San Francisco el Grande, que probablemente la nuestra sea copia de esa, pero por lo general pues no es la imagen estándar de una iglesia o un templo. Marcial, ¿qué te decía la gente para ti tomar la iniciativa de volver a sacar una edición ampliada y revisada? ¿Qué es lo que te decía? ¿Y cuándo tomaste la decisión de decir, pues venga, este es el momento de publicar, de editar esta tercera edición? Sí. Bueno, voy a empezar diciendo que mis ediciones se basan en una primera y original edición que hizo otro hombre de Miguel Turra, Hermenegildo García Domínguez, que es esta que también no sé si se verá bien, que se sacó en unos carnavales pues, del año 94. Además está hecho con fotocopias, en plan muy sencillo, con publicidad de una empresa local, y que en este caso es especialmente Video Chaplin, que era la de mi hermano. Y bueno, pues la verdad es que llamó mucho la atención, a mí me encantó, me pareció una idea genial, y además está bien tratado, con simpatía, con humor. Y bueno, pues pasaron muchos años, de hecho pasaron 14 años hasta que saqué la otra edición. A partir de esta edición de Hermenegildo, pues yo me fui haciendo eco de palabras que surgían en las conversaciones normales, o bien mías con otras personas, o a través de las que yo escuchaba a mi alrededor, y también había gente que colaboraba y me ofrecía algún tipo de palabra alternativa que se incluyera. Entonces en el año 2008, en la primera edición tenía unas 107 palabras, que bueno, que estaba muy bien, y ya esta segunda superó las 300, por poco, pero superó las 300. Y bueno, pues esta se vendió muy bien, hicimos en principio 1000 ejemplares, a través también de las ONG los estuvieron distribuyendo, entonces fue Tierra Solidaria de Castilla-La Mancha y Manos Unidas, y se agotaron, y tuvimos que hacer otra edición de otros 1000, y se volvieron a agotar, e hicimos otra más de 500. Esto prácticamente fue el 2008, pues agotarían en el 2009. Y a partir de ahí, pues la gente seguía pidiéndolas. Pues el que lo ve, oye, ¿no tiene diccionario? Pues no, mira, no tengo más que este que es el de la muestra y yo ese no te lo voy a dar.
porque tienes que hacer más y tal y cual. Digo, pues sí, tendría que hacer, pero hay que dedicarle mucho tiempo, porque esto no es que tú te plantees una investigación, vayas a centro de documentación y vayas tomando nota. Esto es como en las hormigas. Tú vas hablando, vas en conversaciones normales y dices, esta palabra es nuestra, no está en el lenguaje general del resto de la población. Y se va anotando. Además, yo lo que hago siempre es que cada palabra que surge, pues la compruebo en la RAE. ¿Por qué? Porque si tiene el mismo significado que tenemos aquí, pues no la pongo. Simplemente que a lo mejor son palabras que no se usan mucho, pero que existen en el diccionario de la Real Academia. Luego hay otras que aparecen también en el diccionario de la Real Academia, pero no tienen el mismo significado que le damos aquí. Esas sí las incluimos. Y luego otras que no aparecen ni por nada. O sea, son totalmente localismos o, en todo caso, a nivel comarcal. Y esas son las que pasan a formar parte del diccionario. Este ya tiene cerca de 400, no ha llegado. Pero la novedad principal es que se incluye en la mayoría de ellas una definición etimológica del origen o posible origen de ese esa término. Palabra. Sí. Entonces, bueno, pues esa es la principal novedad, como te digo. Ha salido un cuaderno de cerca de 60 páginas y, bueno, pues no ha tenido más porque he puesto una letra muy pequeña porque quería que fuera de bolsillo para llevar en las chaquetas, en los abrigos, en los bolsos que llevamos hombres y mujeres y tal. Y bueno, para poder llevarlo y enseñarlo, claro, sí. No, y aparte porque a lo mejor están ellos, otras personas, pues están en conversaciones suyas y surge alguna, pues lo pueden mirar. Es fácil echar mano. ¿Está o no está? Claro que y sí. Ya está. Entonces ya digo, en este segundo, en el primero no hubo muchas colaboraciones, pero en este segundo sí ha habido, que yo los cito al final, gente que me ha ido al hilo, claro, ya me identificaban como que había hecho este trabajo primero y bueno, me las han ido dando. Yo las he incluido y ha quedado, bajo mi punto de vista, yo estoy en un trabajo muy, muy bueno. Esta vez hemos editado 2.500, lo ha pagado la Diputación a través del Ayuntamiento. Y como te digo, yo creo que, vamos, no sé si llegará al verano, que se agoten todos. Sí, porque la perspectiva que lleva, ya se han vendido 1.000 ejemplares, quedan 1.500, el que no lo haya comprado, que se dé prisa, lo pueden adquirir, creo que en la Casa de la Cultura y en las ONGs, ¿verdad? Sí, claro. Lógicamente es más fácil en la Casa de la Cultura porque estamos centrados en un sitio, ¿no? Entonces, y tenemos horario de mañana y tarde. Hay que decir también que estas personas que van vendiendo los diccionarios, pues eso, saben perfectamente qué producto que están vendiendo y el beneficio que les da, con lo cual ayudan mucho a que se hayan vendido tantos. Entonces, bueno, si se venden los 2.500, pues intentaremos que se haga otra edición. Otra tirada. Sí, probablemente si se puede hacer incluso con alguna modificación más, pues se metería y quería incluir algún tipo de también, porque aparte de las palabras del lenguaje Miguel Turra, hay también un tono que se utiliza. De hecho, mucha gente de fuera nos conoce, tú eres Miguel Turra, porque es un deje final, que alargamos las vocales, es un poquito musical, y hay gente que lo habla, vamos, que se le nota que son churriegos o churriegas a distancia. Además, las mujeres quizás más acentuado. Sí. Entonces, bueno, ya veré la manera para poder describir ese tipo, claro, es leído, ¿no? Pero forma parte también del lenguaje local. Ajá, qué interesante. Y Marcial, ¿qué es lo que te ha resultado más difícil a la hora de confeccionar, de elaborar, de recoger todos estos casi medio millar de términos? ¿Qué es lo más difícil? Vamos a ver, lo más difícil no es ir recuperándolo, eso es lo más largo, ¿no? Lo más lento, porque vas cogiendo palabras y hasta que no tienes un número determinado no merece la pena sacar otra cosa que ya está hecha, ¿no? Entonces, eso es a lo largo del tiempo, pero el esfuerzo no cuesta. Simplemente es estar atento y decir, pues esta palabra no la tengo. Lo que más me ha costado ha sido buscar el origen etimológico de las palabras. Entonces, claro, eso es, las he tenido que revisar una a una, he tenido que hacer comparación con palabras similares que estén en la RAE, y hay situaciones muy curiosas. A mí me llama mucho la atención que hay palabras, te voy a contar una anécdota, casi fue la primera vez que yo percibí que había un lenguaje o unos términos diferentes en Miguel Turra. Sí. Yo estudié magisterio y sería el año 78 por ahí, estábamos preparados para hacer gimnasia y, por lógico, te estás equipando, poniéndote las zapatillas y iba un poco retrasado. Y los compañeros, unos cuantos, a nosotros en los institutos, cuando estudiábamos en Ciudad Real, ahora ya no tanto, claro, son de aquí, nos decían churris, de churriego, pero éramos churris todos. Y entonces no nos decían el nombre, churri, y así es. Me dijeron, churri, venga, que estamos esperando. Digo, espérate que me ate las agujetas. Y dice, ¡hala! Las agujetas, ¿qué trata? Los tendones y los músculos.
Digo, no, los cordones de la bota son cordones. Digo, bueno, y yo me quedé ahí un poco azorado, digo, bueno, madre mía, he hecho el ridículo. Y nada más llegar a la clase o a mi casa, miré el diccionario y me encontré que efectivamente las agujetas son, pues eso, cansancio muscular, después de hacer ejercicio. Sí. Pero una de las definiciones que ponía en México, cordones de las botas. Ajá. Y claro, dije, en México cordones de las botas que hablan en castellano. ¿Por qué? Pues porque probablemente esa agujeta aquí se decía también hace tiempo, pero el idioma fue avanzando cuando hicieron la gramática o lo que fuera, no estaría metido, y en México se mantuvo porque tenían el idioma más antiguo. Sí, de hecho, sí. en los teclados o en los lenguajes de los teléfonos te dicen español de España o español latino, Sí. o sudamericano, lo que sea. Sí, sí. Pues bueno, pues eso es muy curioso. ¿Por qué se dice agujeta? Pues porque era el nombre que tenía. Aquí se ha seguido manteniendo eso, aunque ya cada vez se está perdiendo. Lógicamente, hay que tener en cuenta que Miguel Turra ha partido durante toda su historia casi en torno a los 7.000 habitantes y ahora somos censados más de 16.000. Eso son mucha gente que ha llegado de fuera, ya hay un tipo... También la gente joven se esfuerza por hablar lo mejor posible y a lo mejor utilizar esos términos a lo mejor lo ven como cateto. Y bueno, pero todavía se mantiene. O sea, a mí me salen habitualmente. El otro día, sí, me acuerdo que estaba bebiendo agua y se me fue por otro lado, que sé. Entonces digo, me ha dado el gallico. Y claro, digo, y ya estaba con mi compañero, digo, antes, digo, gallico no la tengo, miro, digo, pues no está. Mire el diccionario, y claro, como gallito viene, pues como un gallo pequeño. Pero no viene eso, que al darte aire seguro, pues esa tos que te entra, pues aquí le decimos, manda el gallico. Ajá. Pues esa una que va a ir para el propio Para la siguiente edición. Claro, claro. La etimología, por ejemplo, en ese caso, es muy complicado saber de dónde viene. Hay muchas veces que son suposiciones, por eso me gusta que lo hubiera visto un filólogo o una filóloga para que pudiera corregirlo, pero no le da tiempo, al final veía que se iba pasando el tiempo y no me lo hacían y digo, pues mira, lo publico así a ver si motivo a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué origen puede tener? Pues a lo mejor que cuando va a cantar un gallo, cuando canta, hace primero un poquillo más ronco y luego ya canta, ¿no? Pues eso lo que te sale es a tos. El gallico. Tiene un sonido así un poquillo similar al del gallo. Pues eso son palabras que van surgiendo y ya digo, esa no está aquí. Y me surgió, yo no lo busqué, al beber te agua, surgió en el momento. Y ya está. Entonces, en el teléfono me las anoto, me lo mando yo en el WhatsApp a mí mismo y luego ya las compruebo. Hay veces, por ejemplo, otra que surgió, viruji. Estos días que está mal tiempo, uy, qué viruji. Y yo dije, pues no sé si es al local. Entonces miré el diccionario y efectivamente tiene el mismo significado que aquí y existe. ¿Que se utiliza poco? Es posible, pero esa no la pongo, porque no es específica. Ajá. Desde luego, Marcial, este diccionario cumple una doble función como mínimo. Una es la de perpetuar los términos utilizados en nuestro municipio, por extensión también en la comarca, y también, tú lo has dicho, Miguel Turra ha ido creciendo, hemos duplicado la población, mucha gente que no es de Miguel Turra, incluso yo que no soy de aquí, que soy de Puerto Llano, y he conocido muchas palabras y creo que esa es una importante labor que realiza el diccionario churriego, y es dar a conocer ese patrimonio lingüístico que tenemos. Sí, la verdad es que... Y además creo que además le da una capa de normalidad y de algo positivo, de cultura, que no es decir, que... Pero lo que decía, ¿no? Qué vasto sois hablando de Miguel Turra o qué tal, ¿no? Es simplemente una característica singular de determinados términos, si te das cuenta... 500, 400 palabras en comparación con las que hay en el diccionario no es nada. Bueno, pues se podría haber llamado el lenguaje churriego y tal, pero bueno, el primero que lo hizo, que fue Hermenegildo, lo llamó así y yo he mantenido, y por supuesto he citado en cada una de las ediciones, en la labor que hizo Hermenegildo, e incluso en todas ellas aparece su introducción inicial, porque además me parecía muy graciosa, muy simpática. Ajá. Entonces, bueno, pues efectivamente tiene eso, y aparte pues perpetúa, lógicamente, las palabras un poco más pueblerinas se van perdiendo. Y esto pues, es un documento que a lo largo del tiempo, dentro de 100 años, 200 años, pues lo podrán ver y bueno, pues podrá ser incluso objeto de estudio. Además que
podría hablar incluso de lo que yo me he encontrado del origen de las palabras. Cuéntanos. Pues mira, además tengo que mirarlo porque hay muchos orígenes. Por ejemplo, están los vulgarismos, que es lo más normal. Los vulgarismos son los más normales. Que, por ejemplo, yo que sé, apretujaos. Estamos apretujados. Pues eso es apretujados, pero aquí se dice apretujados y entonces, bueno, aparecen en el diccionario, pero son vulgarismos. Por ejemplo, burraca, que se ha dicho muchas veces, no solamente burraca al pájaro, sino también a las personas, burraca o burraco, que es algo despectivo que también se incluye ahí. Pero es otro vulgarismo. Luego hay otro que tiene significado diferente. Por ejemplo, abundante. Abundante, en el diccionario de la RAE, que abunda, que tiene muchas cosas, que tiene, en fin, está con mucho contenido y tal. Aquí abundante es lo que el diccionario recoge como vacín. Es decir, alguien metijoso, alguien que sabe, el típico cuñado, ¿no? Porque sabe mucho y que va a tal, y dice, eres un abundante. Porque además, incluso mete la pata, porque lo que dice a lo mejor no tiene ni siquiera razón. Entonces, tú lo que eres es un abundante, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es con diferentes significados. Luego hay algunas que son únicas, yo no las he visto en ningún lado. Por ejemplo, agurriero, que yo no te sonará agurriero. La verdad que no. Bueno, pues agurriero, aquí había, vamos, aquí no, en todo sitio, había el juego de la tala y el mocho, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene unas normas sencillitas. Y entonces lo que se trataba es del mocho de lanzarlo lo más lejos posible para luego contarse con la vara, que es la tala, una medida, y dice, bueno, pues el que llegaba a tantos puntos, pues ese ganaba, ¿no? Pero si hacías algún fallo que era, pues sobre todo darle con el suelo, no darle al aire, pues era como una falta. En vez de ser un penalti en fútbol, ¿no? Pues entonces era una falta. Entonces se decía, agurriero con chola para allá. ¿Con chola para allá? Sí, que era, pues que tenías que darle a tu propio mocho para lo contrario. Lo que no recuerdo ya, porque eso ya hace mucho tiempo no se juega mucho, si el que daba la agurriero con chola para allá era el contrario, que es lo más normal, para que lo mandara más lejos, porque si eres tú mismo, pues le darías muy poquito. Pues esa palabra yo no la he visto en ningún lado. Aligui, que es el personaje de aquí. El aligui viene de al higo, ¿no? Entonces, el aligui, además que nos vale para todo, porque es diccionario churriego y es símbolo del carnaval. Por ejemplo... Porque aligui, fuera del carnaval, no tiene otra acepción. No, aligui era vamos a ver, probablemente el origen vendrá de siglos en los que una persona, con lo que se ve ahora, con la varita y tal, pues ataba en los extremos higos. Higos en el extremo. Entonces, date cuenta que estamos hablando de épocas en las que había mucha hambre, que no... Pues ahora mismo nadie va a ir a hacer... Bueno, por broma sí, pero nadie va a ir a comerse un higo que te van a dar una caña, ¿no? Entonces, ese personaje iba bajando la caña, sobre todo donde había niños, ¿vale? Y los niños tenían que coger los higos con la boca. Claro, con la mano es fácil, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor lo iba a coger, tiraba... Entonces, el que lo llevaba, en vez de decir al higo, pues decía aligui. Con la mano no, con la boca sí. Entonces, claro, si hubiera dicho al higo, pues no le pegaría la mano y la boca, tendría que inventarse otra cosa. Entonces, ese personaje de aquí, yo no lo he visto en ningún otro sitio, y bueno, pues por ejemplo otro, chinchorrear, ese se utiliza mucho. Chinchorrear está a la orden del día. Chinchorrear es la persona que es metijosa, que está en la calle, que va de lo que es la vieja al visillo de José Mota, pues eso es una chinchorrera, o un chinchorrero, no hace falta distinguir, es eso. Indongo, por ejemplo, yo no lo encuentro en ningún sitio. Indongo en el diccionario se recoge que es 2 grados más que tonto. O sea, un indongo es ya, o sea, el tonto, pues ya el indongo es que está más para allá, ¿no? Esas son un poco únicas. Luego hay otras, por ejemplo, que son polisémicas, es decir, que tienen un significado en la RAE y otro aquí. Por ejemplo, álgara, ¿vale? Aquí son capas de cebolla. Y en la RAE, la primera edición es tropa a caballo que salía a correr y a saquear tierra del enemigo. Pues no es el mismo significado, lógicamente. O, por ejemplo, antojo, que tiene varios significados. Y entonces aquí el antojo no es que tú desees algo que no tienes, sino una mancha que tenía alguien en la piel o en la cara y decía, eso es un antojo. Que se explicaba como que la madre había tenido un antojo durante el embarazo y como no lo había cumplido, pues le salía esa mancha. Entonces, bueno, pues aparte de la palabra en sí, el origen es lo más curioso, ¿no? Efectivamente. Luego hay otras que tienen varios significados en el propio idioma churriego. Por ejemplo, atufao. Atufao se le dice al que está enfadado. Dice, ya se ha atufado y se ha ido ya al rincón. Pues en vez de decir enfadado, se dice atufao. Pero también se le dice a un jamón que está pasado, que tiene así un olor muy fuerte.
hay algunos que incluso hasta le gusta, pero bueno, a mí no me gusta particularmente. Pues eso también es atufado. No es lo mismo el que está enfadado que un jamón que huele mal. Efectivamente. Pues por ejemplo eso, ¿no? O por ejemplo, aviar. Aviar se decía o bien para hacer la comida, o también el avío, ¿verdad? Sí, o también para cuando, ahora da igual, porque es moderno, cuando se llevaba la camisa por fuera y el jersey y tal, pues cuando te metían la camisa por el pantalón, decían, avíate un poquillo que vas hecho un desastre, ¿no? Pues esas tienen distintos significados. Luego están los acrónicos, es decir, palabras que se unen. La más típica de Miguel Turra es Anca. ¿Dónde va? Anca la abuela. ¿Dónde va? Pues Anca la tita. Pues eso es, voy a casa de. Entonces, ese a casa de es Anca. Pues eso. O por ejemplo, yo qué sé, guarro terco. Pues es dos palabras, el guarro y el terco. Pues guarro terco es, pues eso, un tipo que es muy obstinado, que siempre tiene que salir con la suya y que no da su brazo a torcer. Pues esas son, como te digo, otras que están en desuso en la RAE, pero están en desuso. Por ejemplo, cabrillas. Si te pregunto yo a ti cabrillas, ¿tú sabrías decir qué es? Sí, porque las he tenido. Entonces ya está. Porque, claro, yo cuando ayer tuve, por primera vez ojeé el diccionario, me encontré la palabra cabrillas y vi el significado y efectivamente reflexioné, digo, claro, yo he estudiado en una mesa que tenía el brasero, claro, hoy en día tenemos calefacción y las nuevas generaciones pues no han tenido cabrillas y no saben lo que es, pero como yo sí he estudiado en una mesa camilla con brasero, he tenido cabrillas en las piernas. Pues eso es. Pero cuéntanos tú, ¿qué es una cabrilla? Es eso. Lo mismo que tú acabas de decir. Por eso digo que hay palabras que a lo mejor se utilizan en Miguel Turra, se utilizan en el entorno, pero no se conocen como tal, ¿no? Están en desuso, ¿no? Sí. Entre las cosas, la de cabrilla es sencillo de entender, porque como tú decías, ya es muy difícil que la gente se ponga al brasero. Claro, ¿por qué salen las cabrillas? Son pequeñas quemaduras, realmente. Sí. Y no llegan a maratones, pues porque como hacía tanto frío en las casas, pues la gente se metía en el brasero con las faldas de la mesa camilla. Y por fuera tenía frío, porque no había, era la fuente de calor, con lo cual no salías de allí el calor, y no te das cuenta ya que te estabas casi quemando, ¿no? O por ejemplo, otro que está en desuso. ¿Tú has tenido cabrillas? No, yo no tengo cabrillas. No, ¿entonces no te has arrimado el brasero? Sí, mucho. Pero depende también del tipo de piel. Las cabrillas salían más a las mujeres porque quizás la piel es más sensible o lo que sea. Yo lo que recuerdo, porque yo también hace muchos años que no he tenido brasero ni nada, pues era, ¿por qué está en desuso? Porque el tiempo ha pasado y ya es muy difícil que ocurra eso. Por ejemplo, la tala, que te comentaba antes del juego. La tala, pues igual, es un juego que está prácticamente desaparecido, sí, que es muy sencillito y es divertido. Y bueno, pues lógicamente la palabra queda en desuso porque ya no define nada. Claro. Y luego nos quedaría las que son derivadas de forma circunstancial, sí. Es decir, que tienen un significado porque la palabra original tiene alguna relación con lo que nosotros decimos. Por ejemplo, voy a decir la más sencilla y que es un poco escatológica. Castaña. La castaña pues, es un producto ¿sí? que se come y tal. Entonces, aquí, por ejemplo, castaña, por ejemplo, te tiras un pedo. Entonces, te has tirado una castaña. ¿Qué relación tiene? Pues que la castaña cuando la asan mete un petardazo. Ajá. Explotan, hay que rajarla, pero no hace ¡pum! Y el pedo pues también es sonoro, ¿no? Pues entonces, una castaña. Pues aquí se utiliza porque tiene relación con el sonido que está haciendo, ¿no? O por ejemplo, cencerreta. ¿Sabes la cencerreta? Ese no lo conozco. Bueno, pues aquí se decía, sobre todo cuando a los críos, que pues, a lo mejor no había pañales ni nada de eso. Sí. Y a lo mejor pues, coño, se iban de vareta, como hacemos aquí también, que no sé si la tengo esa. y entonces se lo hacían encima y a lo mejor pues le iban cayendo, ¿no? Y decían, te has cagado hasta las cencerretas. ¿Qué eran las cencerretas? Las partes... Eso era para las partes íntimas de los chicos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es un cencerro? Tiene el badajo, que va colgando. Ah, pues efectivamente. La cencerreta es parecido a lo del badajo. Entonces, efectivamente. Era eso. Entonces son una especie de analogías, ¿no? Luego están también, lo que te decía antes, que son del castellano de otros lugares, por ejemplo, lo que te decía de agujeta, que está en México, o por ejemplo, gurullo, que es comida hecha con harina, una especie de pegote. En Andalucía también se le dice eso, pero en el resto del país no. Hay otro, por ejemplo, gurrumino, que en Hispanoamérica se utiliza como aquí, algo pequeño, una frulería, algo que no tiene mucho valor, ¿no? Sí. Si tú eres un gurrumino.
Y luego para terminar está en la palabra que a mí más me gusta. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es para ti tu palabra favorita? Churriego o churriega. Así se llama el diccionario y así, es más, tengo que decir que hasta me lo he tatuado. Lo tengo tatuado aquí. Me lo tatué en los carnavales. Bueno, enséñanoslo. Bueno, la enseño muy pequeñito. Lo curioso de la palabra es que tiene también un origen, ¿no? Que churriego no se sabe. Es verdad. A ver si lo coge la cámara. Aquí no vemos la pantalla, pero bueno, creo que sí que lo coge. Churriego. Sí. Churriego. Pues una tatuadora que estuvo aquí en Carnaval, vamos, que la tiene el estudio, y puso esta oferta de cosas de Carnaval y vi churriego y digo, pues mira, me viene al pelo, digo, y además con todo el orgullo. Pues churriego es una palabra despectiva. Sí. Es como nos han llamado, sobre todo los de Ciudad Real, a los de Miguel Turra. Churriego viene de churro. ¿Y qué es un churro? Algo mal hecho. Algo casi, bueno, que ya... Pero no me digas, ¿sí? Entonces, sí, ser churriego es estar mal hecho. Nosotros le decíamos a ellos culipardos. Eso lo decimos todavía, Sí, o sea que no. Sí. Pues mientras que nosotros, el culipardo simplemente era que, por lo que cuentan, pues los soldados reales llevaban unas calzas pardas y cuando iban corriendo, pues se le veía por atrás y decía, mira, llevan los del culo pardo. Entonces, pero no es despectivo, era una indumentaria, más allá que dice el culo y no la espalda parda, ¿no? Pero aquí era despectivo. Y sin embargo, aquí nosotros estamos muy orgullosos, fíjate, yo ¿Eso lo he te va a tatuado. decir? Y hay incluso a nivel de competiciones deportivas, clubes que van con su pancarta. Y de hecho, orgullo churriego. Claro. Entonces, eso, y sin embargo en Ciudad Real no vas a ver orgullo culipardo, que tendría que haberlo. A lo mejor algún día habéis dicho, pues ¿por qué no? Entonces, esa palabra es lo que yo te digo, viene derivada de churro. Ajá. Pero no es exclusivamente de Miguel Turra. Hay, por lo menos que yo sepa, otras dos poblaciones del entorno que también le dicen churriego. ¿Cuáles son? Son Santa Cruz de Mudela y Villa de Don Fadrique en Toledo. Sí, también le dicen churriego, me imagino que será por la misma razón, ¿no? Por un término despectivo. Lo que pasa es que en esos sitios a lo mejor no se ha hecho bandera como aquí. Y bueno, pues aquí, que te digo, nos gusta y somos churriegos. Nos han conocido siempre a nivel provincial, sobre todo a nivel de cuando estábamos estudiando en los centros de Ciudad Real, como churriegos. Y yo no me enfadaba porque dijeran churri, me parecía hasta agradable. Ajá. Pues esa es la palabra para mí, estrella. Qué bonita, de hecho tan estrella que te la has tatuado, Marcial. Sí. Bueno, ¿sabes cuál fue la primera palabra churriega que yo aprendí? Precisamente, vaya, ahora no me sale, la de las agujetas. Sí. Y os voy a contar cómo ocurrió. En una cobertura informativa fuimos al CERE, en el contexto del muchismo, fuimos a sacar declaraciones a Francisco Manuel Peco. Sí. Y había allí un empleado municipal al que queremos mucho, a Faustino, me lo encontré. Compañero. Y yo iba, pues como va un periodista todoterreno, con un zapato plano, cómodo, unas deportivas con cordones. Y claro, me dice, átate las agujetas. Y yo me quedé así, pensaba que me estaba tomando el pelo, digo, se está riendo de que vengo en deportivas en vez de con un zapatito de tacón o algo así, por asociar el tacón con tacón de aguja, yo lo asocié a eso. Y luego mi compañero Fran me lo explicó y dice, no, es que aquí agujetas son los cordones. Qué curioso, es la primera palabra churriga que yo aprendí. Sí. Y curiosamente es la que a ti te marcó en tu inicio en la universidad. Sí, realmente fue eso, porque a mí vamos a ver, nosotros podemos tener a la hora de hablar, entre comillas, pues un acento, unos modos más pueblerinos, ¿no? No voy a decir cateto porque yo no creo que sea así. Y a lo mejor a nivel de la ciudad, pues un poquito, entre comillas, más fino, ¿no? Hablando, ¿no? Entonces, por lo demás, pues a lo mejor no terminabas en las palabras de no en vez de en do, tal, bueno. Pero claro, ya la palabra agujeta, que ya era vamos, ahora no tanto, pero entonces que era uniforme, o sea, todo el mundo decía agujetas de Miguel Turra. Y que en Ciudad Real a 3 kilómetros les llamara tanto la atención y dijeron, no, que esos son las cargas de los músculos y tal. Pues dije, bueno, pues aquí hay algo, ¿no? Y luego, claro, luego salió este chaval que bueno, pues tuvo la genialidad de ponerlo en marcha y bueno, pues no se trata más que de ir incrementando. Yo en aquel momento no pensé en hacer nada de esto. De hecho, vamos, yo entre comillas soy un copiota. Yo he copiado aquí de lo que ha hecho... ¿Es también un impulsor? Y lo que he intentado es... Porque claro, esto hace ya 31 años que sacó la primera edición.
Entonces, bueno, pues simplemente mantenerlo un poco vivo, incrementarlo, mejorarlo y en este caso, pues de intentar de buscar el origen, que digo, da una lectura muy, muy curiosa y muy entretenida. Ajá. Y desde luego algo que fue muy bonito, Marcial, el acto de presentación que contaste con un maestro de ceremonias que sé que es muy especial para ti por ese vínculo personal que tenéis, Rafa Sánchez, que la verdad es que hay que felicitarle por el evento tan bonito y tan bien trabajado que te hizo. ¿Qué significó para ti que Rafa ejerciera de presentador y le pusiera el cariño que le puso y que todos fuimos testigos de ello? Pues para mí fue fenomenal. Ya, de todas maneras ya le he dicho que la próxima no va a estar. No va a estar porque es que me eclipsó. Lo hizo tan bien. Es que fue estelar, ¿eh? Sí, hay que reconocerlo. Lo hizo tan bien que la estrella fue él y ya me dediqué ya más a la parte más, como ahora contigo, a la parte más técnica, ¿no? Pero estuvo genial. Nosotros somos amigos desde hace muchísimos años, muchísimos por lo menos. Bueno, empezamos nuestra relación en el año 91 con una escuela taller que se hizo aquí, que es la que empezó a repoblar San Isidro, que se llamaba así, duró un año. Entonces yo era el director y yo lo conocía del pueblo porque es un poquito más joven que yo, pero lo conocía hace tiempo, pero no teníamos ningún tipo de relación. Y él era el maestro que daba las clases de educación general al alumnado. El alumnado sí. Era un alumnado específico con ciertas carencias, ¿no? Sobre todo formativas. Y ahí lo empecé a conocer. Luego se acabó eso y estuvo trabajando con nosotros en la Casa de Cultura en unos programas que también pusieron en marcha que se llamaban Programas de Garantía Social, que venían de la Junta, se acabaron hace unos años y no los han vuelto a recuperar. Creo que era una actividad muy interesante porque cogía a jóvenes que estaban en paro y que no tenían formación y se les daba una cualificación profesional y al mismo tiempo durante un periodo del que estaban en el curso cobraban un salario, creo que era el 75% o algo así. Ahí ya pues continuamos. Pero luego aparte de eso es que nos une muchas más cosas. Nos une el fútbol, los dos somos fanáticos del Real Madrid. Además yo soy el presidente de la Peña y él es el secretario. Los dos corremos, somos fondistas de Miguel Turra y compartimos entrenamientos. Compartimos mucha amistad ya incluso a nivel de parejas y tal, ¿no? Entonces para mí Rafa es alguien especial. Y tengo que decir una cosa, Rafa es un hombre tímido. Sí, cualquiera lo diría. Es muy tímido y de hecho yo se lo aprecio más porque claro, yo estoy acostumbrado a hablar a lo mejor en público por mi trabajo y otras trayectorias. Pero hay gente que un micrófono o hablar a un auditorio le cuesta mucho. Le cuesta mucho porque quieras que no, miras, la gente está atenta, no sabe si estás haciéndolo bien, tal. Y él lo hizo no bien, lo hizo genial. De hecho, me regaló, lo tengo aquí en la carpeta, me regaló su intervención, que aparte me puso por las nubes, como nadie me ha puesto, ni mi madre, que para descanse. Y bueno, pues fue excesivo, pero yo se lo agradecí. De hecho... Además que te describió para el público, si quieres buscarlo, si lo recuerdas, pero pasa que es que te describió utilizando términos churriegos que yo cuando redacté la pieza extraje esa intervención de Rafa para contextualizarlo. Qué mejor ejemplo de hablar de los términos del diccionario que utilizando la presentación que había hecho Rafa de ti. Sí. Pues si quieres, ¿por qué no la leemos? En alguna cosa, en alguna cosa me da caña, pero bueno. A ver. La voy a leer entera. Venga, léela. Decía, Marcial es un zagalote churriego, nada zanguango, indongo ni candorro. Mucho menos. Como bien sabemos los amigos, esmanotao, trompatalega ni estrozaur. A veces puede parecer algo atufao, si eso, murrio, y por retranca enciscao. Pero ¿quién piensa? Lo que ocurre es que no le gustan los apañujos, ni dar colodrones ni casculear. Y cuando ocurre, se barrena y se sulfura. Así, entre nosotros, lo que sí le gusta es el argoteo y el mocheo. Pero la verdad es que no se rila ante nada, y es una persona de teta y nalga. Y como es muy guarroterco, se les cuajan unas ideas que son teta vicaria. El guarroterco es un poquito ahí, ¿no? Bueno, pero vamos, es genial, ¿no? Totalmente. Aparte tengo que decir que incluso Rafa tiene muchos méritos, pero uno de los que yo más le aprecio, por supuesto, el factor humano es el que más. Pero luego es un investigador, yo le llamo el ratón de biblioteca, y él trabaja en la biblioteca del Estado en Ciudad Real. Y entonces ha empezado a investigar sobre términos también, cosas locales, ¿no? Y ha encontrado un montón de noticias de periódicos muy antiguos que hablan de Miguel Turra, a lo mejor puntualmente algo pequeño y tal, las ha ido recopilando, eso ha sido un trabajo arduo.
incluso sobre publicaciones literarias, teatro, tal, donde aparece también el nombre de Miguel Turra, y tiene un blog que se llama El Eco de Miguel Turra, y luego hace un par de años se editó un libro que lo pagó la Casa de Cultura, lo editó la Casa de Cultura, en el que contiene muchos de esos estudios que él hace. Y que, vamos, yo que soy muy churriego, amante de la cultura popular y que leo por un tubo, pues cuando yo leí su trabajo digo, madre mía, eso sí que tiene labor de tiempo y de dedicación. Entonces, en ese sentido es una persona muy preparada. También ha participado ahora en las jornadas de carnaval, hizo una conferencia estupenda. En fin, como decía, que es una persona para que la tengas de amigo y tienes un tesoro. Efectivamente. Y algo que suscitó muchos aplausos y que a mí me gustó fue el diálogo churriego que tú presentaste durante tu intervención. El diálogo entre dos personas utilizando... Era algo pequeñito, que también era muy curioso y muy interesante. No sé si lo tendrás a mano para volver a ponerlo de relieve. Está menos preparado y menos elaborado y es menos extenso que el de Rafa, pero bueno, pues también tiene su gracia, ¿no? Porque efectivamente es una especie de conversación entre dos personas. Entonces dice, Chitón, que viene ese chinchorrero lleno de churretes y de aleao de la mierda que ha cogido en Cala Manuela. Es muy galitero y encima nos puede echar la cabra. Venga, vámonos, que es muy enredador y un chaspante. Y el otro dice, sí, vámonos, que es un farfolla que se escajona y me entran ganas de despiazarle y darle un fostión. ¡Ole! Y esto generó, vamos, un aplauso que llevó abajo la Casa de la Cultura donde se realizó la presentación. Lógicamente están metidas muchas palabras un poco a calzón, hay un poquillo ahí apretadas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un diálogo que se puede dar perfectamente, ¿no? Pues, y además en el entorno de gente que está a lo mejor por la calle, vienen del bar y tal. Y bueno, luego también hace unos días me entrevistaron en la SER y me dijeron, eso fue un asalto. Dice, ¿nos puedes decir algo que para el tema del carnaval que anime? Y digo, madre mía, no me lo habían dicho antes. Así que, mira que lo tengo aquí escrito a mano, sobre la marcha dice una frase más corta, porque tampoco, esta la elaboré con más tiempo. Si quieres te la leo. Claro, claro. Era para animar a que la gente venga al carnaval. Digo, que nadie se quede asobinado en su casa, cojan la pachanga y disfruten del estrépete del carnaval y su aligui. Es algo pequeño, es una especie de eslogan. La pachanga, ¿tú sabes lo que es la pachanga? También está. Pues la pachanga era como se llamaba aquí el autobús de línea durante mucho tiempo, antes de llamarle autobús y entre medias se llamó viajera, ¿no? La viajera es normal, el autobús lógicamente, pues ahora se dice el bus, ya ni siquiera autobús. Sí. Pues entonces antes era la pachanga de Crescencio. Crescencio era el señor que explotaba el servicio de transporte con el autobús. ¿Y por qué decía la pachanga? La pachanga es también un grupo que va a hacer música, ¿no? Música pachanguera, ¿no? Pues probablemente el que se lo puso inicialmente sería porque eran unos vehículos que no tenían muchas buenas condiciones y iban haciendo tanto ruido que parecía una pachanga. Pues le sonarían las puertas, ¿no? Entonces luego ya los autobuses se fueron mejorando, pero al principio era el que había. Entonces se decía la pachanga. La pachanga. La pachanga de Crescencio. Oye, qué bonita frase, me ha gustado mucho. Me alegro. Me ha gustado mucho. Bueno, una persona tan ilustrada, tan sabia como tú, que lees mucho, que eres el autor de las dos últimas ediciones del Diccionario Churriego Castellano. Me gustaría saber tu opinión sobre el lenguaje inclusivo. Esto que tan de moda ahora está, el todas, todos, todes. Bueno, pues yo creo que aparte de eso hay alternativas, ¿no? No hace falta decir ciudadanos y ciudadanas, que se puede decir ciudadanía, y prácticamente lo dices. Yo creo que aquí hay que intentar que el lenguaje vaya siendo un poco, pues eso, más inclusivo, sin que sea demasiado cargante. Es decir, si vas a hablar vas a utilizar muchas veces el masculino y el femenino de algo que a lo mejor va a parecer mucho, pues al final lo que hace es que alargas demasiado una conversación y prácticamente
pierde sentido, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bueno hacer un poco de ejercicio, que no es tan complicado. Yo, por ejemplo, no sé si sabes que yo maqueto el BIM, claro. Y entre las cosas que hago es los textos que a mí me mandan, los repaso y los actualizo. Los revisas. Los actualizo en tiempos verbales, sobre todo, porque a lo mejor dice, ayer hicimos tal, y yo no puedo decir ayer porque sale un mes después. Efectivamente. Pues yo tengo que poner en los términos, en los tiempos verbales. Pero al mismo tiempo también intento que sea inclusivo. Entonces, si me aparece lo típico, el masculino y el femenino de palabra, casi siempre, por no decir siempre, hay una alternativa que engloba a todos. Ciudadanía, población, gente, yo que sé, hablando de un poco de tal. Y entonces yo creo, a mí sí me gusta, a mí me parece que es interesante y creo que es una cuestión que con el paso del tiempo se va a normalizar y que se va a hablar perfectamente. ¿Por qué cuando va alguien a dar un discurso dice señoras, señores, y no se puede decir hablando en normal? O sea, los discursos sí pueden ser más equilibrados. Eso se dice de siempre, ¿no? Sí. No, te pones un discurso de un político de los años 50 y empezaba diciendo señoras, señores, o señoras y caballeros. Pues igual que lo dice en un discurso, se puede decir en el lenguaje normal. No cuesta tanto trabajo. Si decir, oye, que nos vamos a juntar, pues no sé, los chicos y las chicas del club. Pues no pasa nada. Es que se dice los chicos y las chicas que no se juntan. ¿Cómo se puede decir? Pues vamos a juntarnos la gente que estamos en el club. Gente que estamos en el club. Hay alternativas. Yo sí soy favorable. Estupendo. Y ahora algo anecdótico. Antes, cuando me has explicado las categorías de palabras incluidas en el diccionario, has dicho una que era un vulgarismo, creo que has dicho, y curiosamente el otro día yo suelo ver cifras y letras en la 2 y una concursante, por no decir el vulgarismo, lo dijo muy refinado y no le dieron por válida la palabra, porque muchas veces creemos que el vulgarismo no está aceptado, no está bien dicho y sin embargo el refinado, la versión refinada de la palabra es la que no está recogida y no tiene cabida. Claro. Y de hecho la RAE en los últimos años ha incluido palabras que eran vulgarismos, pero que de ser tan generales las ha metido como algo normales. Por ejemplo, lo que sea lo típico, las croquetas, que son croquetas, pero mucha gente dice concretas. Pues concretas ya está en el diccionario. Ajá. Entonces, ha habido palabras que el vulgarismo se ha aceptado como válido para decir lo que, en este caso, pues lo que está describiendo, ¿no? La masa de carne y tal, ¿no? Entonces, depende un poco, bajo mi punto de vista, en el ámbito que te muevas o que estés. Es decir, si vas a escribir una obra, pues a lo mejor, salvo que esté en el contexto global de ese lenguaje, es decir, que toda la obra gire en ese tipo que sea, yo qué sé, pues ambientar en una aldea, la gente habla así y tal. Pero si no, lo que se suele hacer es que se entrecomilla o se pone en cursiva cuando se utiliza un término, por ejemplo, lo típico, ¿no? La terminación de las palabras, ¿no? En vez de empleado, empleado, ¿no? Pues eso es lo hacer así. Entonces, al final, no es un problema de los pueblos, es que esa forma de hablar se hace en las capitales también, el no decir ado, edo, ido. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues lo normal, lo lógico es que fuera bien dicho. Pero como decía aquel, que los cohetes también han explotado. Pues eso digo yo, pues estás hablando, te entiendes perfectamente y es más fácil entenderse diciendo o, a, que de, do, da, que si hablas unos en euskera, otros en catalán y otros en valenciano, por ejemplo, en el Congreso. Ajá, pues yo creo que con todo esto que hemos contado, seguro que hemos suscitado mucho interés entre las personas que nos están viendo para adquirir el diccionario, pero es que además, si todavía a alguien le queda dudas, es que tiene un beneficio para las ONGs que muchas veces necesitan y un rasgo muy característico de Miguel Turra es su solidaridad, su apoyo a estas entidades, a las ONGs. Y es eso, que el diccionario por 2 euros que van destinados a las ONGs y son muchas, ¿verdad? Sí, además hay que tener en cuenta que si se vende la edición entera son 5.000 euros, que no es una cantidad desdeñable. Es una cantidad interesante que entre 3 ONG pues saldrán 1.500 euros o 2.000 y tal. Y que incluso cuando se hace una presentación de un libro, la semana anterior a mi diccionario presentamos un libro de la Universidad Popular, que iba sobre el Club Homi, que por cierto lo recomiendo porque es muy interesante. Entonces esos, cuando termina el acto, los regalamos.
a los que están allí, porque quieras que no, pues si van 100 personas han hecho el esfuerzo y por lo menos que se lleven un recuerdo y no se los cobramos. Yo cuando en la presentación también lo dije, digo, ahora a todos los asistentes les vamos a regalar un diccionario, pero en la puerta hemos dejado una caja de cartón para el que quiera que deje su donativo, porque al fin y al cabo es por una ONG. Bueno, pues dejaron más dinero de los diccionarios que repartimos. Eso muestra la solidaridad de la gente. Seguramente, si esto merece para la ONG, pues imagínate que yo lo he gastado y no sé qué, y yo pudiera cobrarlo, pues yo lo regalo y nadie va a decir, no, toma. No, llegaban algunos. Yo cuento la anécdota, por ejemplo, dijo mi pareja, que llegó allí y pasó con uno de ellos, y dijo su padre, ¿pero es que lo has cogido? Dice, no, lo he comprado en la puerta. Dice, he dejado 5 euros. Y era un niño, y dejó 5 euros cuando vale 2. Entonces, eso, hubo gente que dejó pues 5 euros, claro. 3, 10, lo que tenían suelto. Claro. Y cuando hicimos la cuenta, pues mira, han dejado más... Hasta más dinero de lo que... Claro, entonces... Porque claro, todo el mundo en Miguel Turra, efectivamente, la solidaridad, fíjate, en el Consejo de Solidaridad hay bastantes ONGs. Nosotros lo hemos ofrecido a todas, a través de la concejalía se lo hemos ofrecido a todas. Ha habido 3, que son Tierra Solidaria de Castilla-La Mancha, Manos Unidas y Mundo 3. Bueno, pues ellos son los que van a tener ese beneficio. Y como te decía antes, todo lo que estamos vendiendo en la Casa Cultura, que son muchos, sí. Pues cuando termine la venta, dice, oye, pues en porcentaje, ¿tú has vendido un 20%? Pues el 20% de esta recaudación. ¿Tú has vendido 50%? Pues el 50%. Es decir, a más esfuerzo de la ONG, más de lo que ellos no han vendido, lo que hemos vendido nosotros. Entonces, yo creo que además está muy bien porque un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Probablemente con ese ingreso, pues países del tercer mundo, en vía de desarrollo, pues tendrán a lo mejor un arreglo de una escuela, yo que sé, o cosas así. Entonces, bueno, pues como decía, que esto es un win-win, todo el mundo gana. Yo por el orgullo de hacerlo, la gente porque tiene un documento local y las ONGs porque ayudan al tercer mundo. Pues es muy importante ese factor. Estamos acabando el tiempo de entrevista, Marcial, pero me quedan 3 preguntas que me gustaría hacerte, estas 3 preguntas. Dispara. ¿Con qué palabra churriega definirías el diccionario? Si tuvieses que decirme a mí, que yo ya lo tengo, pero si me tuvieras que decir, llévate el diccionario churriego porque es muy o es, ¿qué me dirías? Madre mía, pues me has pillado ahí ¿Qué palabra? Adiós que he pillado a Marcial. Me has pillado un poco fuera de juego, no sé qué decirte ahora mismo, de verdad. Bueno, pues entonces pasamos palabra. Venga, es que esa es muy... palabras del diccionario churriego con una publicación es complicado. Bueno, pues... Yo podría decir, no una palabra, sino decir... ¿O una expresión? Sí, eso sí. Si quieres chinchorrear, léete el diccionario churriego. Muy bien, muy buena, muy buena. Te la compro, me la quedo. Venga, la segunda pregunta. ¿Con qué término churriego definirías o le aplicarías a Donald Trump? Ese está muy claro. Iba a decir pasapalabra, pero no pasapalabra. Indongo. Indongo. O guarroterco, porque además es que es guarroterco el tío. Aquí tienes para... Hay muchas, claro. Es que el diccionario tiene muchos términos despectivos. Venga, y se me ocurre una penúltima pregunta. El contexto en el que vivimos, ¿con qué palabra lo aplicarías al contexto que vivimos? Internacional, nacional. ¿Estamos en un tiempo? ¿Con qué palabra? Pues yo diría que es un tiempo de estrépete, porque hay mucho estrépito en general. Hay el tema de la guerra con Ucrania, el tema de Israel, hay mucho mal rollo. Entonces podría decir, por ejemplo, eso, que el mundo está convirtiéndose en un estrépete continuo. Y ya la última pregunta, porque no sé si mucha gente lo sabrá, yo creo que sí. Tú tuviste una vinculación con Televisión Miguel Turra hace unos años, con el BIM precisamente. ¿Qué has sentido al venir hoy nuevamente a las instalaciones de Televisión Miguel Turra? Y recuérdanos, te hago 2 en una. Primero, cuéntanos qué hacías cuando colaborabas en Televisión Miguel Turra, y la segunda parte de la pregunta es ¿qué has sentido al volver a las instalaciones? Bueno, vamos a ver, yo empecé con vosotros, con Televisión Miguel Turra, con José Luis Fuentes, en un local particular que tenían alquilado en la calle, creo que es una de las que confluyen con Miguel Hernández, no sé si es Vicente Alexandre o uno así, que era una casa particular y tenían alquilado los bajos. Y creo que fue después cuando lo tenían en la calle Carretas, un edificio que hace esquina, casi enfrente de la biblioteca actual,
que estaba en un edificio bastante antiguo y bueno, pues era muy limitado, porque era otra época, de hecho. Y aquí estuve muy poco tiempo, entonces claro, al ver las instalaciones que me las ha enseñado tu compañero, pues digo, madre mía, si esto es Champions League de la televisión, me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido no solamente lo que son los espacios, sino también todo el tema de equipo técnico, bueno, la sala esa donde están todos los aparatos me imagino que sean de emisión y tal. Me ha llamado mucho la atención y además me gusta, porque a mí me gusta que Miguel Turra haya cosas buenas. Entonces, pues eso, me ha sorprendido mucho. Respecto a lo que hacía aquí, bueno, pues como hemos dicho antes, yo hago el BIN, que fue un proyecto que yo puse en marcha en el año 91, creo que fue, 90-91, y que lleva, pues eso, 30 y tantos años y más de 300, yo creo que son 360 números. Entonces fue José Luis I el que me dijo, oye, ¿por qué no haces esto en la televisión? Y yo, que no me echo para atrás en nada, que he ido desde coger patatas a hacer programa en televisión, pues digo, bueno, pues no sé, puedo intentar. Digo, pero es grabado, ¿no? Puedes cortar y tal, por si me equivoco. Sí, no te lo que mirar. Entonces estaba fallecido Paco. Y compañero Paco. Sí, y en principio pues lo empecé a hacer así de esa manera, en plan voluntario. Pero luego después yo lo hablé con mi concejal de entonces, digo, oye, pero esto forma parte de la difusión de la actividad y de la publicación que hacemos. Digo, yo creo que lo puedo hacer en horario de trabajo, ¿no? Quitarle ya las tardes. Y dice, sí, no, me parece muy buena idea y tal. Entonces empecé a hacerlo de manera mensual. Incluso en los primeros programas me acompañaba mi amiga y compañera Ángela, mi compañera de cultura, y hacíamos ahí como si fuera a dúo, ¿no? Como sí. Tal, ¿no? Hacía una introducción y tal. Luego después ya lo dejó y yo seguí haciéndolo bastantes años. No, la razón por la que la dejé yo creo que fue un poco no sé, por cansancio, por apatía o por falta de tiempo también. Entonces, bueno, pues a mí me llamaba Paco y me decía, oye, dime de qué vas a hablar. Y entonces él buscaba imágenes o bien directamente relacionadas con la noticia, porque estaban grabadas, o bien a lo mejor pues, planos generales del campo, del pueblo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos un guión, entonces introducíamos la noticia como haces tú, mirando la cámara y tal, y ya cuando íbamos a leer, pues ponía la imagen de fondo y entonces ya leías como un papagayo lo que habíamos escrito en el BIN. Era llevar el BIN a la televisión. En principio, vamos a ver, José Luis en principio quería hacerlo, pues tener contenido. Y luego pues a la gente le gustaba, porque, claro. Bueno, pero no es lo mismo leerlo en un papel que te lo vayan contando. Y estuve bastantes años, ya le he dicho a tu compañero, digo, a ver si me sacas una grabación que me la claro que sí, de recuerdo. Seguro que ahí en el archivo está. Sí, entonces también ese palillo también lo llegué a tocar en esta casa. Qué bonito poder compartir esos recuerdos contigo y sin duda que eres parte de la casa y así lo sentimos. Muchas gracias. Oye, has hablado de Paco, yo le conocí, tristemente falleció hace unos años. ¿Qué palabra churriega le ponemos a Paco? Hombre, no me gustaría... Así cariñosa. Una palabra casi... Me tenía que echar un vistazo así rápido a ver la que encuentro, porque claro, no va a ser... Aquí otra vez te he vuelto a poner... Sí, voy a tener que pasar palabra. ¿Era chaspante, Paco? No era muy chaspante, pero bueno, sí, era un hombre de buena conversación. Sí podía ser chaspante, aunque también por su trabajo podemos decir también chinchorrero, porque estaba a todas horas... ¿A que sí? Bueno, ese era un sin horas. O sea, en cualquier momento, bueno, como pasa ahora en la televisión local, las televisiones locales... A todas horas estamos, ¿verdad? Todo y ahí... Mira, el carnaval eso ya es una cosa de maratón, pero cualquier actividad se está cubriendo. Antes a lo mejor era algo más extraordinario. Además estábamos en alguna época, por ejemplo, anterior, que se hacían muchas inversiones, mucha obra, muchas cosas nuevas. Eso hay que tener en cuenta que tuvimos unos años que era un boom de... A veces yo en el propio periódico no sabía qué poner en portada de lo que se había inaugurado. Porque había edificios mucho más importantes, pero había otras cosas que también tenían su interés. Y ahora, sin embargo, es un tiempo, desde la crisis del 2008, un tiempo más del día a día, de actividades, pero ahora prácticamente obras públicas pues no se hacen más allá de arreglar una calle, que es un mantenimiento. Entonces, bueno, pues la verdad es que él estaba mucho en la calle y pues eso, podría decir que era un chinchorrero obligado. Aunque pues también él salía mucho. O sea que me gusta mucho esa palabra para nuestro querido Paco. Madre mía, Marcial, se nos acaba la entrevista, pero eres una persona con mucho que contar, con un perfil muy interesante y
creo que te voy a volver a entrevistar en una próxima ocasión para hablar del BIN, para hablar de todas estas de la Universidad Popular, que ha cumplido 40 años, y creo que te voy a llamar para otra próxima entrevista. ¿Qué te parece? Bien, además yo soy muy chaspante. Bien, lo que pasa es que, por ejemplo, de la Universidad Popular ya aprovecho que, aunque lo sabe mucha gente, me quedan 23 días. 23 días. Porque me jubilo ya. Después de 40 años ya me llega el descanso merecido, creo yo. Merecido descanso, pero claro, vamos, para venir a hablar de eso, puedo hablar dentro de 10 años también, porque además la Universidad Popular para mí es lo más importante de mi trabajo y he tenido muchas cosas en las que meter mano. Pero para mí es como si fuera... ¿Lo vas a echar de menos? Una hija. No sé, tampoco creo. A lo mejor me apunto yo ahora a los cursos. Claro, hasta ahora los he programado y los he controlado y tal, y a lo mejor ahora voy a disfrutarlos. Claro que sí. Yo creo que me darán el privilegio de guardarme plaza, como soy... Sí, ¿verdad? ¿Te imaginas que pides ahí para un curso y te dicen, no, ya no hay plaza? Claro, yo tendré que tener esa preferencia. Entonces, ¿qué les diríamos si no te dejan plaza? A ver, venga, vamos a... Eres un indongo. Sí, iba a decir una cosa más. Eres un indongo que me has dejado sin plaza. Iba a decir otra cosa que suena peor, pero no buena para decirlo en la pantalla. No nos vamos a ganar enemigos. Pues Marcial González, autor del Diccionario Churriego Castellano, ha sido un placer tenerte en nuestro programa en Ventana Abierta. Volverás aquí, si Dios quiere, porque tienes muchas cosas que contarnos. Ya lo he dicho, Universidad Popular, BIN, y es muy interesante hablar contigo. Así es que, pues desearte mucho éxito, que es una realidad, la verdad, no es necesario ese deseo, es una realidad. Que vaya muy bien la venta de estos ejemplares, y en agradecimiento a tu presencia en nuestro programa en televisión te regalamos la taza de Televisión Miguel Turra. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Y para que la tengas en tu casa y tengas este recuerdo. Marcial González, autor del Diccionario Churriego, ha sido un placer tenerte en Televisión Miguel Turra, y contamos contigo en próximas ediciones de Ventana Abierta. Para mí también ha sido un placer, y también te dejo otro reto, que es hablar de ciruela, que tiene mucha relación con Miguel Turra. ¿Ves? Otro tema para hablar contigo. Aunque no es Miguel Turra, pero tiene mucha relación con Miguel Turra. ¿Ves cómo hay muchos temas para hablar contigo? Nada, aquí lo vamos a tener que fichar en plantilla, Marcial. Uno cada mes. Pues lo dicho, un placer, Marcial. Muchas a gracias. ustedes, señores espectadores, también agradecerles la atención, el apoyo y el interés que nos han prestado un día más en Ventana Abierta. Volvemos en una próxima edición donde nos asomaremos a la actualidad de aquí de Miguel Turra. Hasta entonces, sean muy felices y corran a llevarse su ejemplar del Diccionario Churriego Castellano. Nada más, sean felices. Gracias.